disfrutar y poder enfrentar con placer y con un compromiso y con vocación lo que nos queda por delante. Así que el lunes es eso, el lunes es un comienzo de semana para, bueno, para planificar y para empezar a escribir, empezar a escribir una página más en el libro de nuestras vidas, y yo creo que hay que tener una mirada positiva y además, reitero, el tiempo acompaña, la vida acompaña y tantos proyectos que seguramente tenés por delante. Y aquí nosotros queremos hablar también de eso y por supuesto no podemos descuidar algunas realidades que nos invaden y nos opacan, es cierto, pero que, bueno, merecen ser tratadas y por eso recurrimos, porque vemos que hay algunos problemas que, a ver, parecen de una cierta locura social. Hay tres temas por lo menos que son muy inquietantes. Por un lado, lo que había pasado con Carlina, la chica que apareció finalmente con un hombre mayor. Ahora tenemos una chica que no quiere volver a su casa, se llama Luana Garnica, tiene 16 años, están apareciendo imágenes de ella con un hombre, las cámaras de seguridad la siguen, pero ella no quiere volver a su casa y es un extraño comportamiento de una adolescente, una preadolescente que se va de su casa. En el medio tenemos este hombre que apuñala a su mujer en un bar acá muy cerquita. Y a su vez, porque también estuve comunicado con él, lo que pasa en lugares donde falta todo. Ya ni siquiera es un problema psicológico, psiquiátrico, pensando en los chicos de Tucumán que, por supuesto, tienen hambre. El hambre es un síntoma de la desnutrición que también afecta las cuestiones que tienen que ver con la actividad cerebral, desarrollo neuronal, etcétera. Por eso tenemos el placer una vez más de hablar con Enrique de Rosa. Él es psiquiatra, es perito, es terapeuta, tiene mucha experiencia en el campo. Él ha trabajado en poblaciones realmente complejas, ¿no? Ahora le voy a preguntar un poquito por eso también. Él, por supuesto, ha tenido sus trabajos en el exterior, en París, pero también ha trabajado con grados de locuras extremas, si no tengo mal entendido. ¿Qué tal, Enrique? Un placer comunicarme contigo. Todo el placer mío, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero eso, me quedó lo último como presente en mi memoria de haber escuchado, pero nunca lo hablamos. Vos trabajaste con grados de locura extremas, ¿no? En algún hospital, en algún centro. No, bueno, en hospitales sí, desde ya, independientemente de eso, he trabajado en lo que se llaman, acá quizás no hay eso, pero digamos hay unidades de acción rápida, tanto en Inglaterra como en Francia, en las que las situaciones estas de calle, ¿no? Que acá un poco las cubre el SAME de alguna manera, pero en algunas unidades, concretamente en París o en Londres, que se actúa en situaciones en las cuales el factor es el abandono, la violencia, y en realidad la conjunción de lo que nosotros nos sorprende, pero antiguamente el médico estaba un poco encerrado en su consultorio, en su hospital, en su clínica, y recibía problemas médicos. Y hoy en realidad todo el ámbito, ya no solamente de la salud mental, sino de la salud, está absolutamente cruzado, atravesado por lo social, ¿no? De hecho, ustedes ayer, lo que vos mostrabas en ese extraordinario documento, porque en realidad va a ser para grabar y guardar, es como diversos factores tienen que ver con la salud mental, es decir, la desnutrición, por ejemplo, afecta seriamente la salud mental, y estos casos que vos relatabas tienen que ver con eso, es decir, uno se da cuenta cuando llega cuando ya se formó la ola, pero esa ola viene formándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí el doctor Albino, que es, hasta donde nosotros entendemos, un experimentado médico en el tema de desnutrición y mortalidad, y también el doctor Gómez Ponce, que trabaja en el campo de, digamos, concretamente allí en Tucumán, con chicos con problemas de nutrición, en los dos casos se coincidían, y a ver si vos tenés la misma mirada, con el desarrollo temprano de, del crecimiento del cerebro, de la actividad neuronal. Ahora, es que vos sabés que yo ayer estaba bastante indignado viendo el informe, que el ministro que aclaraba y daba datos con respecto a qué era la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría y demás, que quizás hoy debiera la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría sería a desmentirlo o a echarlo. Es un tema de pregrado, es decir, yo no soy pediatra, sí he trabajado en las épocas en los psiquiatras no existía la especialidad de psiquiatría infantil, he trabajado muchos años en psiquiatría infantil. Es el ABC que la afectación, la desnutrición, las afecciones orgánicas afectan el crecimiento de todos los órganos, y el órgano más débil en todos sentidos es el cerebro.
Entonces, la baja de aporte calórico, que esto Albino se ha cansado de decirlo para simplificarlo, vos que varias veces me decís que yo digo las cosas claras y simples, él lo ha dicho aún más simple, por bajo de un aporte calórico, ya no importa qué reciban, pero calórico, de cierta magnitud, 1000, 1200 calorías, el cerebro no crece, y no crece y ya no crece más, no es que si después le das esas calorías crece. Y ese costo social es enorme, y es indudable, así que no es un tema a discutir, ni es una opinión del doctor Albino, que más allá de eso es una persona que, más allá de su conocimiento en el área, es un hombre que ha desarrollado una tarea humanitaria extraordinaria, ¿no? Claro, es decir que una población de menores mal alimentados puede estar condenada incluso a la fragilidad de la dominación posterior, ¿no? Tal vez. Pero es que de hecho lo que la gente ve en la calle, lo que causa casi gracia o rechazo, los sujetos que tienen comportamientos muy marginales, si la gente se detiene un poquito a mirarlos, no digo que sean médicos, pero digamos con una mirada un poco más de observador, va a ver que tienen hasta alteraciones en su comportamiento motor, la forma en que se desplaza y demás, eso no es casual. Uh-huh. Tiene que ver con el mal desarrollo desde esquemas hasta motores. Digo hasta motores porque son los que más tardíamente se afectan. Imagínense los cognitivos, es decir, los que tienen que ver con el pensamiento. Esa persona no armó esas estructuras, y de la misma manera que hay poblaciones con baja estatura o bajo peso, tienen bajo desarrollo neuronal. Es así de cuadrado el tema. Muy concreto y contundente, y da pena. Realmente a mí me sigue conmoviendo que los gobiernos, los funcionarios no pongan eso como prioritario. Digo, que no recorran los lugares y encuentren, como nosotros encontramos, familias que están en grave riesgo y que por ahí, bueno, se le dé prioridad a otras cosas. Pero bueno, ese es un tema que ojalá se vaya solucionando, porque no se trata de cifras, sino de historias de vida, de chicos concretamente, ¿no? El otro plano de temas que me gustaría charlar con vos es, ¿qué pasa con estas chicas que... tanto Carlina, que no se sabe bien si se escapó por propia voluntad, aparentemente sí, que además tenía una base de adopción? Te estoy metiendo varios temas, pero a ver si tienen relación o no, vos me ayudarás. En el caso de Luana Garnica, 16 años, no quiere volver a la casa, se la vio con un mayor que la madre desconoce. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros preadolescentes, Enrique? Bueno, en realidad es un poco parte de la misma cuestión que tiene que ver con esto, que somos una sociedad que no se ha dedicado a abordar los temas bisagra, por ejemplo la desnutrición, porque bisagra ¿en qué sentido? Es que a partir de eso ya hay cosas que cambian y cambian definitivamente, o la adolescencia en su crecimiento madurativo, emocional. Entonces hay adolescentes que se les da el rol de adultos, pero no han tenido la contención emocional, y entonces y en una de esas tienen posibilidades en el ámbito legal, supongamos, o de la sociedad les dice que pueden hacer cosas, y por el otro lado están totalmente desprotegidos. En realidad es esta cuestión de una sociedad que no recibe un sistema de contención y educación, pero sobre todo contención y acompañamiento en los más débiles, que son los chicos en definitiva, ¿no? Vos tomaste chicos allá en Tucumán, pero son chicos que han sido chicos, que ahora son un poco más grandes, que no sufren de esa desnutrición eventualmente, tampoco sabemos realmente, pero sí quizás de otro tipo de abandonos o de falta de contención, y entonces se empiezan a criar y van armando su vida como pueden, y quizás no sin los elementos que les permitan afrontar una vida que es más compleja y cada vez más compleja. Hemos hablado de falencias familiares muchas veces en cuanto a contención, comunicación. Creo que hace pocos días hablábamos de otra chica que se había conectado y había conocido a alguien mayor que suplantaba su identidad a través de una red social, y esto es una parte del fenómeno de la falta de control en el nido que es la familia, y que debe justamente darle protección a un chico. Ahora, los chicos están como con más pulsiones a estas edades más tempranas, están, digamos, o sea, la contención ¿está relacionada con la pulsión que ha aumentado, o digamos, o eso no tiene una explicación por ese lado?
Yo creería que ambas cosas, ¿no? Es decir, aumentan las posibilidades, es decir, y eso en algún sentido es bueno, aumentan las libertades y por supuesto que es bueno, pero eso debiera aumentar también las capacitaciones. Simplifiquémoslos quizás al absurdo, pero cuando yo adquiero un instrumento, un elemento, una máquina que evoluciona y supera a la anterior, evidentemente también tengo que tener nuevas capacitaciones, y nuestra sociedad adquiere nuevas libertades, adquiere nuevas posibilidades, nuevas informaciones. Los adolescentes están invadidos y hasta es positivo, por información, por contactos y demás, pero no existe la capacitación personal, psicológica, emocional, que les permita ni a ellos ni a sus padres afrontar esto. Y esto pasa en todas las áreas, es decir, no es malo que la sociedad evolucione. Lo que pasa es que antes en una de esas había menos posibilidades, menos contactos, había más poder restrictivo, y hoy hemos evolucionado en todos esos aspectos para bien, pero en realidad también debiera motivar un acompañamiento en otro tipo de capacitaciones y educaciones, en que, por ejemplo, un adolescente entienda sobre los peligros, que madure, que se lo ayude a crecer, ya que se lo hace crecer y se le permite, y está bien que sea así, que se afronte la vida con mayor libertad que nosotros tuvimos anteriores generaciones, pero lo hace sin un acompañamiento, una contención, o hasta esa formación no tiene después dónde decir, bueno, ante tal oportunidad tenés este lugar donde ir, si es que la familia no se lo da, ¿no? También. En el caso de Carlina había una base que no sé si puede o no, digamos, dar algún tipo de respuesta, que tiene que ver con la adopción. En este caso, Luana Garnica, de 16 años, vos es que estoy leyendo un textual, y le dice a la madre: mamá, no quiero volver más con vos, estoy podrida, estoy cansada, quiero hacer mi vida. Aparentemente tuvieron una discusión y se fue de la casa. Te reitero, es una chica de 16 años con todos los peligros que hoy la sociedad ofrece. Es como que hoy, digamos, uno ve que nada, el matrimonio al año se separa porque un día discutió y tiran todo, rompen cadenas. Y acá con los chicos parece lo mismo, es decir, como que hay, no sé si más intolerancia. ¿Qué nos pasa mentalmente? ¿Estamos más frágiles? Es que a eso voy. Si nosotros, antiguamente, un hijo en una de esas tenía que ser una situación extrema para romper e irse de la casa. Claro, muy extrema, ¿no? Y eso era malo. Hoy, en algún sentido, es bueno que un chico tenga la posibilidad de expresar su malestar, su descontento y demás, pero una de esas no tiene realmente, porque de hecho hay estructuras, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, o siempre ha tenido, no ahora, sino de siempre, institutos para los adolescentes y demás, pero en realidad no tiene el lugar claro para decir dónde pone ese malestar y que lo pueda trabajar, porque en definitiva las pulsiones son para, en todo caso, pensarlas antes de actuarlas. Si yo al menor descontento, en este momento vos me decís algo que a mí no me gusta, y yo digo, bueno, corto. Si siempre hacemos una actuación, bueno, eso es lo que se llama el acting. Y hoy los adolescentes, al carecer de otros elementos, actúan constantemente, o todos estos casos que vemos todos los días de acting, y seguramente podemos hablar más adelante de un hombre que frente a una situación apuñala a la mujer, o el otro que apuñala a la expareja, o lo que fuera. Es eso, es la falta de frenos y la falta de la capacidad para procesar esas pulsiones que tenemos todos, o ese malestar o esa angustia, que ha pasado a ser una sociedad que, en lugar de poder procesar su malestar, lo actúa. ¿Estamos todos un poco mal de la cabeza, entonces? Yo no sé si es mal de la cabeza, creo que no tenemos un elemento intermedio que permita procesar las cuestiones. Es decir, procesar las cuestiones es esto, es cómo manejar frustraciones, cómo manejar malestar, cómo manejar estados emocionales sin necesariamente hacer un pasaje al acto, sin necesariamente actuarlo. Como te decía, vos me decís algo que no, bueno, mira, corto. ¿Qué es lo que a mí me llamaba la atención hacer en la entrevista? Esto que yo te decíamos por fuera de micrófono, que ante Luis, que le hacía una pregunta al entrevistado, él lo tapaba, no decía, bueno, espere, hablemos del tema. Claro, sí, le tiraba con cifras. El ministro, nos referimos al ministro de Salud de Tucumán, que quería dar sus explicaciones, y nosotros, por supuesto, le dábamos el derecho a réplica, que en ese caso corresponde, por supuesto, porque todas las voces son válidas. Pero a mí, digamos, lo que más me impactaba a mí es
más allá de las cifras, porque viste que ahí las cifras son 5.000 y pico este año, ellos mismos mandaron esa información de desnutridos, 7.000 el año pasado, sin embargo ATE, como la Universidad Católica, habla de más de 20.000, pero aún así son miles en cualquiera de los casos, pero son historias, o sea, con nombre y apellido, digo, sobre eso, qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces es como si se trata de ganar un argumento, pero en el medio están los chicos, digamos, ¿no? Una cosa así, medio raro, como cuando pasa el divorcio entre los padres, ¿viste? Claro, y eso, por eso lo ponía como ejemplo, que frente a una discusión que puede ser dialéctica, decir, no, bueno, mire, es cierto, pero yo sé que usted quiere, ya está, opina, sé que usted quiere petardear mi discurso político, pero hablo, no, agredo, bueno, esto es lo que está pasando, y estos chicos, si lo ven en adultos capacitados y demás, cuánto más imaginarán que la forma de resolución de conflictos es la actuación. Hoy ese es el gran problema de la CDA, es que no entiende que la única forma de abordar estados emocionales o abordar sensaciones internas es actuar, no es pensar. Qué interesante eso, ¿no? Es decir, que el pasaje al acto en un punto nos ha hecho un poco más primitivos, pero pareciese que el pasaje al acto o el acting es la única manera que entendemos, como si fuéramos primates, de golpeándonos el pecho, digo, pensando en monos o en gorilas, de manifestar nuestra bronca y no tenemos otra forma, ¿no? Como el Claro, diálogo, ¿no? el chico que salta el otro día con la bicicleta y en algún punto tiene razón, debe estar cansado que le tiren taxi encima, pero él salta casi como un chimpancé encima del taxi. Claro, claro. No va a ser la denuncia eventualmente. O sea, es como que en una sociedad violenta hay que salir a ser violento, si no... bueno, y yo te diría más, mira, me meto incluso dentro de lo que fue una discusión previa, que Majul decía, bueno, yo soy impulsivo porque aparentemente, bueno, lo escracharon cuando estuvo en la Feria del Libro, y él justificaba su manera de ser. Está bien, cada uno puede, porque él dice, eso no me transforma ni en mejor ni peor, es mi manera de ser, el de reaccionar cuando me veo acosado, ¿no? Digo, todos tenemos en definitiva algo que intentamos justificar, pero que por ahí no está del todo bien. Bueno, entonces vos fíjate qué pasa con una población adolescente que entiende que quizás la única moneda de intercambio, en psicología se llama token economy, la economía de fichas, qué es lo que uno da a cambio de la única moneda de intercambio, es el acting, es la acción. Me voy, ataco, huyo, agredo, me enojo, es hacer algo. Ajá. Y entonces cuando pierdo la posibilidad de la palabra, como la posibilidad de la palabra hasta agresiva eventualmente, paso a hacer cosas. Entonces ya no aguanto más a mi madre y me voy. No intento una solución porque quizás no tengo los elementos, no es solamente... Sí, o la mato, ¿no? Como ha pasado con los chicos eso, bueno, ya ahí estaba la droga de por medio, en Colón, Entre Ríos, viste, que mató a la madre por 50.000 pesos, creo, ¿no? Claro, bueno, o todos los casos que se ven constantemente en que la resolución de los conflictos emocionales de una mujer que engaña a un hombre que engaña a una mujer, como sea, no es eventualmente irse o ver qué hacer, sino es ir y agredir. Entonces un adolescente ve esto, ve que la sociedad se forma y con los años va aprendiendo que esa debe ser la forma de actuar y nadie le da otra formación fuerte, se lo dice desde un lugar moral, pero él dice, sí, pero en la realidad pasa esto. Entonces, se siente mal en su casa, ¿qué hace? Se va. Y hay, digamos, en esta sociedad cuasi violenta, en donde el acting se impone, en donde parece que el que grita más es el que va a ganar, incluso a mí mismo me pasa, reconozco que por mi pasión con lo que hago, digamos, o mi indignación frente a las historias, también hacen que uno se enoje. ¿Tienen otra manera de ser resueltas? Digo, ¿está la posibilidad de ser más tranquilos y no perder en ese intento? Claro, pero esa es la elaboración de estrategias. Hasta en los fracasos absolutos uno tiene formas no violentas, porque sabe que esto creo que es el tema. Es decir, hace ya muchos años he fracasado en los intentos de hacerlo, pero en algún momento se podrá hacer. Yo creo que en la violencia de género a quienes hay que educar es a los hombres, para eventualmente en situaciones que ellos plantean como insostenibles, irse, no agredir, ver eventualmente, hasta aún teniendo razón en situaciones que ellos caratulan como insostenibles, bueno, pensar en otra cosa que puede ser elaborar estrategias que no impliquen destruir a
que destruir, que eso es la huida hacia adelante, ¿no? Este proceso es el que yo digo que está faltando en nuestra sociedad, el dotar a la gente de herramientas, de instrumentos que le permitan saber cómo manejar eso que los angustia mucho, porque es fácil decir desde afuera, bueno, esta persona actuó, hizo esto, pero esa persona seguramente viene con una larguísima historia de mucha angustia sin saber qué hacer con ella. La última, a ver, ¿qué pensás? ¿Qué pasó con el hombre que apuñaló a su mujer en el bar? Algo que también es insólito y tal vez no se ve ni en las películas, ¿no? No, pero creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, es decir, obviamente no es, si uno agarra la última foto, es un demente en el sentido social de la palabra. Es una persona que ha perdido su mente, ha perdido su cerebro. Ahora, posiblemente es una persona que viene sosteniendo situaciones que él considera como insostenibles, que empieza a perseguir con esas situaciones, que elabora ideas obsesivas y recurrentes y autorreferentes, es decir, me lo está haciendo a mí. Y este proceso, este largo proceso, bueno, el caso de Concordia, creo que era el hombre que se estrella contra un camión. Sí, bueno, para matar a los hijos y matarse él también. La mujer, que supuestamente no había dado ninguna señal, en una entrevista que sacaron al aire, la que yo estaba en el canal en ese momento, dice, no, pero él venía diciendo que se iba a matar, él venía diciendo que no aguantaba más, es decir, venía dando datos, y justamente como sociedad en una de esas no tenemos y tendremos que armar, que esto es lo que yo creo, alguna estrategia para decir, bueno, ¿qué hacemos colectivamente con estos casos de peligro? Porque no llegan, no nacen de un brote de un día para el otro. Sí, realmente impresiona, Enrique, la verdad que un placer, siempre tengo tanto para seguir hablando, pero lo último, a ver si podemos, pero me voy a las noticias. Antes te quiero preguntar, ¿y la escena pública? Porque en este caso, con la mujer en Caballito, que fue apuñalada, él la cita justamente en un bar lleno de gente. El tema, viste, de lo privado y lo público, incluso se entremezclan como un condimento, digamos, no sé, espectacularizante o de morbo popular. Y pero por eso existen los arquetipos y por eso existe la tragedia, ¿no? En el sentido mítico del término. Evidentemente este hombre necesitaba un ágora, ¿no? Necesitaba un escenario para demostrar su dolor, su sufrimiento, el que él creía, no lo estoy justificando, el que él cree y por ende justificar sus actos, para demostrar eventualmente, vas a saber qué de su víctima. Las grandes tragedias en general ocurren ante público, no ocurren en la sociedad. Qué bárbaro, qué interesante y lamentable también, porque realmente estos hechos preocupan y mucho, ¿no? Habrá que estar, bueno, pensando más en nuestra manera de actuar todos, ¿no? Para evitar que la locura social nos invada. Enrique de Rosa, como siempre, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamarme. Chao, hasta luego. Hasta luego.